Bien, sí, la educación intercultural bilingüe es una de las 8 modalidades que establece el sistema educativo, tanto a nivel nacional, a partir de la Ley de Educación Nacional, la 26/2006, en el año 2006 particularmente, y después esa ley, si bien a nivel nacional se sancionó en el 2006, en Río Negro recién se introduce en la Ley Orgánica de Educación en la 4819 en el año 2013. Se incorpora la modalidad de educación intercultural bilingüe como una de esas 8 modalidades, porque hasta ese momento se venía trabajando como programa. Era un programa de educación intercultural bilingüe que estaba, pertenecía a la órbita de lo que era la Dirección de Educación Rural, ¿no?, de Mesetas y Cordillera. Entonces, desde ese lugar estaba incorporado, ¿no? En ese avance, lo que un poco busca problematizar y tensionar la modalidad tiene que ver con garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas, particularmente en Río Negro es claro lo que establece y dice que los pueblos preexistentes al territorio de lo que hoy se conoce como Río Negro, que tiene que ver con el pueblo mapuche, tehuelche. Y un poco plantea ahí que el Estado debe garantizar esa especificidad de una educación en términos de fortalecer su cosmovisión, su propia lengua, su identidad étnica. O sea, hay un rol sumamente importante del Estado en términos de incorporar la cosmovisión de los pueblos originarios dentro del sistema educativo. También, particularmente en esta ley orgánica de educación, a diferencia de lo que establece la ley nacional, establece una enunciación sobre un principio político, pedagógico, que habla de la interculturalidad. Y habla de la interculturalidad y en el Parlamento se hizo mucho foco en eso, en términos de todo el sistema educativo y todas las escuelas. La interculturalidad como esa forma de interpelar a una institución educativa. Si nosotros hacemos memoria y sobre todo historización sobre lo que es el sistema educativo, sobre lo que es la escuela en sí como órgano ahí del Estado, sabemos que para los pueblos originarios siempre fue un aparato represivo, colonizador, en términos de sus propias prácticas y lo que se trabajaba. Claro. Entonces, desde ese lugar aparece también la interculturalidad en términos de problematizar ese sistema educativo colonial que segrega, que discrimina, bueno, y ahí podemos incorporar no solamente a los pueblos originarios, sino unas múltiples poblaciones que todavía siguen luchando por pensarse esa escuela inclusiva. Rocío, ¿y cuál es la participación del Parlamento mapuche en esa política? La participación del pueblo mapuche, si bien hay un convenio que data del 2003, es un convenio que firmó el Ministerio de Educación, en aquel momento se llamaba Ministerio de Educación y Cultura, con el CODESI, con el órgano de cogestión del Ministerio de Gobierno. Ese convenio todavía sigue vigente, se ha ido firmando a lo largo del tiempo, y lo que garantiza el Ministerio de Educación es los salarios, los honorarios de un equipo de educación intercultural bilingüe que pertenece al CODESI. Estamos hablando de 7 personas, que son 4 subcoordinadoras, una coordinadora general y una referente por las comunidades, para trabajar en esta articulación con el Ministerio de Educación. Bueno, eso, si bien desde esa legalidad se reconoce eso, sabemos que en esta política también, y un poco fue lo que salió en el Parlamento, hay una diversidad ahí de formas de cómo el Ministerio entiende el abordaje de la modalidad, cómo entiende políticamente, en términos pedagógicos, la modalidad, y lo que plantea, o por lo menos solicita el equipo. El convenio está, se supone que hay una mesa de diálogo, de trabajo mancomunada que se necesita como trabajar. Hay un reconocimiento por el Conferando, por el Consejo Federal de Educación, y que debiera como garantizar esos canales para que el Estado garantice ese derecho constitucional. Lo que salieron estos 2 días en el Parlamento fue que hay una diversidad de problemáticas, de modo de entender justamente la educación intercultural bilingüe, de modo de entender lo que está pasando en las instituciones educativas, la jerarquización de las problemáticas que salen, las urgencias. Bueno, un poco de eso fue el sentido de estos 2 días de trabajar.
Rocío, bueno, la última, un poco ahí lo señalás, ¿no? Pero ¿qué otros debates y desafíos se dan o podés observar en el marco de la educación intercultural bilingüe en la región? Ahí estuvimos presentes, hay 16 instituciones educativas en la provincia de Río Negro que tienen la educación intercultural bilingüe salió mucho en términos de precarización, porque una de las cosas que es importante señalar es que este año, en el 2023, se cumplen 10 años de la Ley Orgánica de Educación de la 4819. Son 10 años que entra en vigencia esa Ley Orgánica de Educación, y a 10 años de esa política la modalidad no está reglamentada. ¿Qué quiere decir que no está reglamentada? Que no hay resoluciones, actos administrativos que bajen esa letra tan general que aparece en los articulados de la ley en resoluciones más específicas que necesitan en el términos de las prácticas educativas para que las instituciones lleven adelante, ¿no? Va a haber un diseño curricular específico, cómo sería una escuela de IB, de qué estamos hablando, cómo se desarrollaría en un nivel inicial, en un nivel primario, en un secundario, qué pasa en el ámbito rural, qué pasa en el ámbito urbano. Bueno, todas esas tensiones y un poco el foco que se puso fuertemente de 16 instituciones educativas que hay en la provincia. Participaron 11 maestras y maestros interculturales, maestros y maestras artesanas, y un poco plantearon la urgencia y la necesidad de reglamentar la modalidad. Ellos lo que entienden, y ellas, es que al no estar reglamentada justamente la modalidad es lo que ocasiona que esta política sea marginal, sea periférica, y todas las problemáticas que ellos van teniendo en el día a día a la hora de llevar adelante sus propuestas generan una multiplicidad de factores: resistencias, malestares, discriminación, racismo, bueno, y un montón de cosas que salieron fuertemente en este Parlamento y que es necesario abordar. Se hizo un acta, se trabajó en una agenda urgente para presentar ahí a las autoridades del Ministerio de Educación. Estuvo presente a lo último la UNTER, ¿no?, la seccional de Jacobasi, en el último bloque del domingo, y la referente por el Ministerio de Educación de la Educación Intercultural Bilingüe, en los cuales se interpeló, por un lado, a la UNTER en términos de la necesidad de que como gremio posibilite también y genere formación en lo que tiene que ver con la interculturalidad. Hay mucho racismo y salieron cuestiones en relación a el racismo que sufren las maestras y las maestras interculturales por no tener una formación de grado, una formación ahí en los institutos de formación docente, y todo lo que tiene que ver también con las problemáticas territoriales del pueblo mapuche, de cómo se van tensionando, y sobre todo siguiendo los medios de comunicación apareció mucho fuertemente ese racismo dentro de las escuelas. Y por otro lado, a la referente, a la señora Bertea, se le planteó todas las cuestiones más de índole pedagógicas, didácticas, curriculares que los maestros y las maestras ven en sus prácticas diarias. Rocío, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por sumarte hoy al aire de Nosotres Lesotres. Seguramente volvamos a establecer contacto en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, siempre a disposición ahí para poder visibilizar ahí una política que no se conoce mucho, que tampoco desde el colectivo docente se conoce, así que está bueno también generar estos espacios. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo.